Y vamos a hablar en esta oportunidad de la actividad reglada y de la actividad discrecional de la Administración. La Administración Pública, conocido es, debe actuar con arreglo al ordenamiento jurídico, comprendiendo en esta última expresión no sólo a la ley en sentido formal, es decir, al acto estatal, general o particular, emitido por el Congreso de acuerdo al procedimiento previsto para la formación y sanción de las leyes, sino también al sistema jurídico entendido como unidad. Va de suyo entonces que desde esta perspectiva nos parece más preciso, terminológica y conceptualmente, referirse no a la legalidad sino a la juridicidad, en tanto locución que, por su carácter genérico, describe mejor el fenómeno que se intenta aprender. Así, el principio de juridicidad implica que las autoridades administrativas deben actuar con sujeción a los principios generales del derecho, aquellos que derivan de la dignidad de la persona y de la naturaleza objetiva de las cosas, a la Constitución Nacional, a los principios que surgen de ella, a los tratados internacionales que gozan de jerarquía normativa superior a las leyes, desde la mentada reforma de 1994, e incluso antes de ella, por imperio de la jurisprudencia sentada en su momento por la Corte Suprema. También a la ley formal, a los reglamentos, en su ordinación expresada en el conocido principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, a los precedentes administrativos en la medida en que su seguimiento esté comprometida a la garantía de igualdad y, según alguna doctrina, a ciertos contratos administrativos. La cuestión es que la vinculación de la Administración con la norma debe ser un presupuesto mismo del actuar administrativo, sin el que este carecería de legitimidad, sin perjuicio de la ilegitimidad que puede también derivar de la propia inacción administrativa, en tanto la omisión se configura como un incumplimiento de la legalidad concebida como encargo. La juridicidad no es, pues, un límite del accionar administrativo, sino su presupuesto. El fluido que circula por las venas de la administración pública, decían algunos autores. De cualquier manera, conviene retener esta diferenciación entre la juridicidad como presupuesto expresada en la vinculación positiva de la administración y la juridicidad como límite exteriorizada en la vinculación negativa. Habida cuenta que posteriormente intentaremos demostrar cómo esta última constituye un modo de condicionar jurídicamente el núcleo de la decisión discrecional de la administración. Pero pasemos ahora a los modos de atribución de las potestades administrativas, ¿no? Estas pueden ser concretamente potestades expresas, implícitas e inherentes. El procedimiento de otorgamiento expreso no presenta inconvenientes cuando es específico. Y tal es el caso, por ejemplo, de la cláusula constitucional que acuerda al Poder Ejecutivo la potestad de reglamentar las leyes, ¿no?, prevista en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. En este modo de atribución de potestades, la doctrina agotó en su momento los criterios para la determinación de la competencia de los órganos o entes estatales, resumiéndose la idea en el principio que Linares dio en llamar el postulado de la permisión expresa. Ahora viene el otorgamiento implícito, en cambio, que debe derivar de una inexcusable sustentación explícita, amplia, siempre en el marco de la razonabilidad, las alternativas que surgen de la mera literalidad expresa de los términos de la norma. Esta amplitud corresponde construirla, según lo propone Casani, a la luz del principio de la especialidad, tal como este es utilizado en el campo del derecho privado para la determinación de la capacidad de las personas jurídicas. La implicitud, por lo demás, puede consistir en un apoderamiento expresamente implícito, como es el caso de ciertas disposiciones de los marcos regulatorios de los servicios de electricidad y gas, o bien inferirse poderes expresos y concretos. Valga de ejemplo, si el órgano directivo de un ente autárquico tiene atribuciones para nombrar y remover al personal, es razonable concluir en que también puede suspenderlo, ¿no? Las atribuciones inherentes, a su vez concebidas como aquellas que están íncitas en la naturaleza o esencia misma del órgano o ente estatal, no derivan de poderes expresos ni implícitos, pero al igual que estos, se justifican en el fin u objeto que determina la existencia de aquellos, es decir, el principio ya invocado de la especialidad. Hablemos ahora del concepto de arbitrariedad. Tal como lo define el diccionario de la Real Academia, corresponde al de el acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o capricho. El concepto de arbitrariedad es amplio y comprende lo injusto, aquello que es irrazonable o ilegal,
fundado en la sola voluntad del funcionario, siendo uno de los límites sustantivos de la discrecionalidad. Y ahora hablemos de la actividad reglada, propiamente dicha, y la discrecional. Las facultades de un órgano administrativo están regladas cuando la norma jurídica predetermina concretamente la conducta que la administración debe seguir. La norma jurídica específica, la conducta administrativa y el límite a su arbitrio o libertad no deja margen alguno para la apreciación subjetiva del agente sobre la circunstancia del acto. El orden jurídico establece qué es lo que el órgano debe hacer específicamente en un caso concreto ante tal o cual situación de hecho. Un ejemplo típico lo brinda el derecho jubilatorio, cuyas normas determinan minuciosamente cuáles son los beneficios que corresponden a los afiliados según sus respectivas situaciones. Ahora bien, la discrecionalidad es una modalidad de ejercicio que el orden jurídico expresa o implícitamente confiere a quien desempeña la función administrativa, con el objeto de que a través de una apreciación subjetiva del interés público comprometido complete creativamente el ordenamiento en su concreción práctica, seleccionando una alternativa entre varias igualmente válidas. A partir de la juridización de la discrecionalidad, su control judicial deriva como una consecuencia lógica, habida cuenta que ese control se realiza justamente por medio de un juicio de valor, en el cual se mide el grado de adecuación de la conducta administrativa a la juridicidad. Pasemos ahora a los conceptos jurídicos indeterminados y a la discrecionalidad. Diremos al respecto que lo singular de estos conceptos radica en que su calificación es una circunstancia concreta y no puede ser más que una, o se da o no se da el concepto. La autoridad administrativa tiene, ante él, solo una solución justa posible. La urgencia existe o no, el precio es justo o no, la conducta es de buena fe o no lo es. Ante estos conceptos, la Administración no puede determinar su contenido según su criterio porque la operación constituye un proceso cognoscitivo o de mera comprobación, sin perjuicio del margen de apreciación que también parece estar presente en ellos, el cual, sin embargo, ninguna relación guarda con la discrecionalidad, que ante tales conceptos queda en rigor excluida. Distinta es, en cambio, la situación en la potestad discrecional, porque la esencia de ésta consiste justamente en la pluralidad de soluciones posibles, todas igualmente válidas. Aquí la Administración desarrolla una actividad volitiva de valoración. En el concepto jurídicamente indeterminado, la abstracción del concepto contenido en la norma se complementa con la remisión por ésta para su determinación concreta, al criterio valorativo o empírico, vulgar o técnico, del administrador, cuya función es para estos casos precisar, determinar el supuesto concreto al cual el concepto se refiere. Lo esencial del concepto jurídico indeterminado está entonces en que la indeterminación del enunciado no se traduce en una indeterminación de sus aplicaciones, las cuales solo habilitan a una unidad de solución justa en cada caso. En la discrecionalidad, por el contrario, la autoridad administrativa puede escoger entre varias alternativas, todas igualmente válidas. La potestad discrecional no coloca a la Administración ante un mero proceso de subsunción legal, sino frente a una libertad de elección entre indiferentes jurídicos. Vamos a terminar estos apuntes hablando de los poderes del juez en el control. No es discutible que si un juez decide anular la denegatoria ilegítima de un beneficio jubilatorio ordinario, está también habilitado para ordenar a la Administración su otorgamiento. Del mismo modo que podría disponer que una universidad estatal acuerde un título arbitrariamente denegado a un estudiante. Ambos ejemplos se inscriben, como es evidente, en el marco de la actividad reglada, en tanto la conducta administrativa debida está en ellos concretamente predeterminada. Pero no es el caso de los conceptos jurídicos indeterminados, pues sería discutible que el juez pueda, en esta situación, disponer el cumplimiento por la administración de la consecuencia jurídica indebidamente denegada. Es que, como ya antes quedó enunciado, el concepto jurídico indeterminado, más allá de su hálito de penumbra y de su zona de certeza negativa, importa un caso de interpretación y aplicación legal, de subsunción normativa y no de apreciación discrecional. La integración del concepto jurídico indeterminado es, pues, un proceso reglado, plenamente controlable y sustituible en su fiscalización judicial. Lo que el juez no puede hacer es sustituir al administrador en el ejercicio de las funciones que le son propias. No puede llevar adelante funciones administrativas. Asimismo, las situaciones típicas de discrecionalidad de actuación obstan a que el juez
más allá de la anulación del acto, pueda sustituirse al criterio del administrador, decidiendo en su lugar adjudicar, cubrir vacantes docentes, sancionar disciplinariamente o continuar una determinada contratación. En segundo lugar, al reemplazar el juez al administrador en la elección del curso de acción a seguir, aquel asume el ejercicio de una función valorativa que la norma atribuye a la administración. La justicia aparecería así en los ejemplos propuestos, eligiendo a los contratistas del Estado o a los profesores universitarios, administrando la justicia disciplinaria administrativa o valorando la oportunidad, mérito o conveniencia del accionar administrativo. Una actuación jurisdiccional así concebida sería violatorio del principio de división de poderes, porque con ella la justicia asumiría una función valorativa que no le es propia. Hablemos ahora de las cuestiones políticas no justiciables. Estas se refieren a actos de gobierno que se encontrarían exentos del control de la justicia. Son una categoría distinta de los actos administrativos. Un sector de la doctrina norteamericana ha dicho que el término política significa aquellas cuestiones que bajo la Constitución son decididas por el pueblo en su capacidad soberana o que han sido delegadas a la completa discreción de los departamentos ejecutivo y legislativo. En opinión contraria de parte de la doctrina, se ha dicho que con tales alcances la concepción de los actos de gobierno no tiene vigencia en nuestro sistema jurídico local, imponiéndose su supresión, ya que los supuestos mentados traducen siempre una actividad administrativa controlable en sede judicial, lo cual se ve sumamente claro en tanto dichos actos tengan efectos directos respecto de terceros, de modo tal que traducen el ejercicio de la función administrativa en sentido material, siendo en principios justiciables. En dichos términos, propugnarían por un control pleno de parte de la justicia. Hablemos de los actos constitucionales. Este tipo de actos, los actos constitucionales, no serían directamente justiciables. Actúan en un ámbito y cumplen una función de superior jerarquía que los actos administrativos. Los aspectos que los tipifican consisten en tratarse de actos privativos del Congreso o del presidente que surgen de preceptos constitucionales expresos, como puede ser la declaración de estado de sitio o la intervención federal a las provincias, prevista en los artículos 75, incisos 29 y artículo 31 de la Constitución. Esas potestades privativas se ejercen en el marco de las relaciones intrapoderes que vinculan a los órganos superiores del Estado en el plano internacional, vale decir la declaración de guerra, prevista en el artículo 99, inciso 15, también de la Constitución Nacional, y consecuentemente no generan efectos directos sobre las personas o particulares. El juzgamiento de un acto constitucional requiere, desde luego, que se configure un caso o causa judicial, en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional, en la que el particular alegue un derecho, interés o ventaja, legitimación en sentido amplio, para lo cual es fundamental determinar si se cumplen o no los requisitos establecidos para su configuración. En tales supuestos, podría no haber un acto justiciable ni por ende un caso judicial. Sin embargo, creemos, siguiendo el criterio proporcionado por Bianchi, que excepcionalmente se impone el juzgamiento pleno a petición de cualquier habitante, aun cuando no alegue una violación concreta ni directa de sus derechos, que invoque una absurda o abusiva interpretación de la Constitución, o bien una manifiesta irrazonabilidad que implique una grosera violación constitucional. Vale decir, una intervención a una provincia por no haber recibido al presidente en el aeropuerto con los honores de estilo, ¿no? Para cerrar estos apuntes vamos a hablar de la oportunidad, mérito y conveniencia. El concepto de oportunidad, mérito y conveniencia es la forma en que la administración interpreta el concepto de interés público en un caso concreto. La discrecionalidad y la oportunidad son dos conceptos fuertemente entrelazados y casi imposible de escindir en términos prácticos. ¿Por qué? Porque una vez que nos ubicamos en el campo de la discrecionalidad y que por tanto el Ejecutivo puede elegir entre dos o más opciones igualmente válidas, el criterio o el móvil de aquel para resolver el caso es el mérito, la conveniencia o la oportunidad. Este es el motivo por el cual el Ejecutivo resuelve, en el caso concreto y singular, de un modo y no de otro. Por ello, el carácter discrecional, insistimos, es la posibilidad del Ejecutivo de optar entre dos o más soluciones plausibles jurídicamente y, por su parte, el criterio de oportunidad es el motivo por el cual el Ejecutivo, en el caso puntual, eligió una de esas soluciones entre varias posibles. Esto fue para estos apuntes de derecho administrativo, la actividad discrecional y la actividad reglada.